Zygmunt Bauman, según su Wikipedia, fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Alcanzó la atención de muchos académicos contemporáneos a consecuencia de su manera clara de exponer, o evidenciar, desde su punto de vista, la dinámica social contemporánea. A lo largo de su prolífica vida intelectual ha tocado diversos temas de los cuales, en este trabajo, ahondaremos específicamente los concernientes a su visión de la modernidad, postmodernidad, o como él la ha llamado, la modernidad líquida, nombre que a su vez lleva una de sus obras más famosas, motivo de este análisis. Nacido en Polonia en 1925, no es extraño que se interesara por estos temas, toda vez que, como ya sabemos, su país fue invadido por la Alemania nazi en 1939, cuando él solamente tenía 14 años de edad, evento que desencadenó, entre otros factores, la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico que cambió por completo el mundo tal y como se concebía hasta ese momento, tanto así que, una vez terminada, muchos pensadores propusieron la idea del fin de la modernidad, o, sucede, el fin de la historia, dando inicio así a la era de la postmodernidad, acabando esta primer modernidad, modernidad pesada, licuándose y convirtiéndose en una segunda modernidad, modernidad liviana, o la modernidad líquida. Este evento obviamente lo marcó de por vida, motivándolo a huir de su país y a enlistarse a las filas del Ejército Rojo, en la Unión Soviética. Este y otros sucesos moldearon sus ideas, su pensamiento, y a la vez que se nutrió de otros autores, pensadores y académicos, él iría gestando lo que pronto se convertiría en una de las críticas más sólidas al capitalismo, a las dinámicas sociales carentes de propósito, a la globalización y a los sistemas y mecánicas de poder en los cuales se encuentra inserta la humanidad actual, lo anterior sin caer o subsumirse en el marco teórico habitual para entrar a este tipo de debates, como lo es el marxismo, o alguna de sus ramas, claro está, sin tampoco renegar de él o de ellas. Ahora bien, y entrando en tema, Bauman utiliza la metáfora de la solidez, o liquidez, para ilustrar y explicar de manera clara cómo todo el sistema social, económico, político y religioso, desde sus micros hasta su macro ha cambiado, de ser sólido, establecido, duradero, predecible y controlable, a ser volátil, intranscendente, carente de forma, de rigidez, fluido, efímero e inmediato. Este nuevo cambio de paradigma trajo consigo un cambio radical. Esta segunda modernidad está infestada de instituciones zombies, huecas, muertas, carentes de propósito, caminando sin rumbo, existiendo solo por existir. Un ejemplo, lo que alguna vez fue la institución más loable, la más protegida, por instituciones gubernamentales y religiosas, hoy está, en mi opinión, dispersa, atacada y fragmentada. La familia. Hoy día existen varios tipos de familia, no solamente la familia biparental, se considera también la monoparental, ensamblada, homoparental, sin hijos, de padres separados, familia polígama, e incluso la familia unipersonal, compuesta por una sola persona. Lo anterior, en la llamada primer modernidad, la modernidad sólida, esto era inconcebible. Incluso hoy día es tema de acalorados debates, pues se consideraba solo a la familia nuclear o biparental el único modelo tradicional de familia. En ese mismo orden de ideas, y conectándolo con lo expuesto en líneas anteriores, ¿no es este nuevo modelo de familia una institución zombie? El propósito de la familia tradicional era la procreación y posteriormente la educación de los hijos. Esto con el fin mayor de formar ciudadanos socialmente funcionales que se desenvuelvan positivamente en sociedad, productivos y siempre en la búsqueda del bien común, como lo enunciaría alguna vez William Gode. En la familia al menos dos personas del sexo opuesto residen juntas. Entre ellas existe cierta división del trabajo, tienen roles distintos, actúan interdependientemente en muchas actividades sociales y económicas, comparten muchos bienes como casa, mobiliario, alimento y sexo, tienen relaciones de autoridad con sus hijos y se sienten obligados a protegerlos, ayudarlos y educarlos. También existen relaciones de parentesco entre los hijos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de considerar a un solo individuo como familia? O, caso contrario, ¿considerar la poligamia como familia? ¿Cuál es el propósito de sostener estos nuevos conceptos, estos nuevos discursos? ¿A quién beneficia? ¿No será que, en la nueva modernidad, la líquida,
A los sistemas políticos quienes ejercen el poder no les convenga el modelo tradicional de familia y ya no les interese como fin último la formación de hijos educados bajo los preceptos de la familia tradicional, ciudadanos funcionales y productivos, sino, más bien, busquen, a través de estos nuevos discursos, ciudadanos que, más que productivos, consuman. Existen diversos estudios que nos muestran que personas aisladas o solitarias son más proclives a consumir productos, bienes o servicios. Lo anterior como medida para mitigar el dolor emocional que conlleva la soledad o la falta de conexiones sociales reales, no digitales. La tesis para obtener el grado de maestría en dirección de empresas, por la Universidad Católica de Córdoba, escrita por Gonzalo Chalvo, titulada ¿Cómo influye la soledad en el comportamiento del consumidor?, menciona interesantes conclusiones. Se encontró que las actividades favoritas para hacer frente a la soledad eran aquellas que podían realizarse fácilmente en casa, como ver series o películas, hacer ejercicio y escuchar música. Segundo, se pudo observar que los individuos solitarios beben más alcohol que aquellos que no lo están, de manera similar a los hallazgos de investigaciones previas. El estudio concluye que los consumidores solitarios no prefieren la compra en tiendas físicas ni productos de afrontamiento tradicionales, optando en su lugar por videojuegos y juegos de mesa. Si bien la soledad no se vincula fuertemente con la evasión, la búsqueda de apoyo social a través del consumo está relacionada con productos y actividades que permiten conectar o evitar a otros. Según algunos estudios como el anterior, muestran cómo algunos individuos, a pesar de sentirse solos y aislados, siguen prefiriendo actividades que van a exacerbar esa soledad. Por ejemplo, el consumo de plataformas de streaming, videojuegos, contenido digital, etc., evitando así el contacto real. En otras palabras, pareciera que las nuevas generaciones evitan deliberadamente el contacto real con personas y prefieren el contacto virtual a través de medios electrónicos, consumiendo cada vez más productos y servicios digitales. Entonces, ¿mientras más soledad más consumo? ¿O mientras más consumo más soledad? ¿Quién más solitario que una persona que no tiene una familia sólida, un respaldo familiar, un arraigo, una tribu, y peor aún, lo verdaderamente inmoral? El sistema te dice que, si la tienes, que así estás bien, que deberías estar feliz, porque tu soledad ya no es soledad, ahora es el nuevo moderno modelo de familia unipersonal. Se genera aquí entonces un ejemplo orwelliano de doble pensar, esta capacidad de mantener dos creencias contradictorias en la mente al mismo tiempo y aceptar ambas como verdaderas. Pues no tienes una familia, pero según esta nueva modernidad, la modernidad líquida, sí tienes una familia, pero no es una familia tradicional, así que, todo está bien, no estás solo, pero te sientes solo, entonces, aunque te sientes mal, estás bien, es normal. Esta soledad que el sistema te dice que es normal tiene solución. Solo tienes que mitigar ese malestar emocional consumiendo un poco más. No es una contradicción, es el nuevo modus vivendi en esta nueva modernidad. La modernidad líquida. Como se ha venido sabiendo en los últimos años, ya no es un secreto, tampoco una teoría de conspiración, ni un mito lo nocivo que son las redes sociales, toda vez que funcionan como un producto adictivo, comparándose incluso con el tabaco por sus efectos nocivos y la estrategia de sus creadores de minimizar los riesgos para maximizar ganancias, usando un sistema de scroll infinito, nunca acaba, es el producto perfecto, no tiene final, por lo que no deja de generar ganancias. Al igual que el nuevo modelo de videojuegos, donde nunca terminan y nunca comienzan. Todo gira en torno de las microtransacciones y consumir más contenido inverosímil. Entonces, si las grandes empresas y los grandes sistemas económicos hegemónicos ya tienen el producto perfecto, ¿qué es lo que les falta? La respuesta es sencilla. Les falta el consumidor perfecto, pero ahora, inmoralmente a mi parecer, no buscan alcanzarlo ni encontrarlo, sino crearlo. ¿Y cómo lo logran? Sumergiendo al individuo en un bucle infinito de insatisfacción, pues si llegara a satisfacerse dejaría de consumir. Hunden al consumidor en el anhelo, en el deseo, en la procrastinación, en una rueda de hámster digital como lo es TikTok, Instagram, Facebook, entre otras. Enajenando a los pobres incautos que caen en esa, bastante bien nombrada red,
pues se asemeja a una telaraña a la espera paciente de su próxima presa, y no hay presa mejor que un individuo solitario, sin una familia con lazos o círculos de apoyo sólidos, fuertes y abundantes. Dicho lo anterior, si se sabe que las redes sociales son perjudiciales para la salud de las personas, ¿por qué los gobiernos no hacen nada? En el año 2019 se publicó Vigilancia Permanente, de Edward Snowden, un ex analista de datos del gobierno federal de Estados Unidos, específicamente de la NSA y pasando también por la CIA, donde nos relata su trayecto y ascenso en los escalafones dentro de estas dos agencias de seguridad e inteligencia. En este libro Snowden relata el tipo de software que las agencias de seguridad e inteligencia utilizaban en el año 2013, año en el cual se sitúan los acontecimientos narrados en el libro. Snowden nos dice: mi gobierno había desarrollado un sistema global de vigilancia masiva, y lo estaba usando sin el conocimiento ni el consentimiento de su ciudadanía. En la CIA, básicamente intentamos recopilarlo todo y guardarlo para siempre. Tenemos prácticamente a nuestro alcance la posibilidad de procesar toda información generada por el ser humano. La agencia podría rastrear sus smartphones, incluso estando apagados, y que la agencia podría vigilar todas y cada una de sus comunicaciones. Recordemos que Snowden nos habla de tecnologías que se utilizaban en las agencias de Estados Unidos en el año 2013. En ese año aún ni siquiera se hablaba de inteligencia artificial. Hablar de la IA era hablar de ciencia ficción. Hay una anécdota que Snowden nos relata en este libro, donde, ya trabajando para estas agencias, acude a un Best Buy a realizar algunas compras domésticas, cuando repara en un frigorífico inteligente, anunciado para su venta como lo más novedoso en electrodomésticos, equipado con internet entre otras amenidades, a lo que Snowden reflexiona y cae en cuenta de la verdadera e invasora finalidad de ese aparato. Estaba convencido de que el único motivo para que esa cosa estuviese equipada con internet era poder enviar al fabricante informes sobre el uso que le daba su propietario y cualquier otro dato que se pudiera obtener relacionado con el ámbito doméstico. Por su parte, el fabricante monetizaría esos datos vendiéndolos. ¿Y se suponía que debíamos pagar por tener ese privilegio? Dicho esto, resulta inevitable vislumbrar el paralelismo que existe entre lo narrado por Snowden en su anécdota del refrigerador, con lo que está pasando actualmente con el advenimiento de las inteligencias artificiales. En los últimos 2 años se ha vuelto el tema de novedad en todas partes, en todos lados aparece y todo mundo habla de eso, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, en noticieros convencionales y en medios digitales actuales, sobre todo creadores de contenido, youtubers y tiktokers, y en este último año, en el transcurso de un breve espacio de tiempo muy reducido, todas las aplicaciones implementaron inteligencia artificial. Desde las más básicas, intranscendentes e inverosímiles como el bloc de notas, el reloj, Word, PDF, lista de tareas, hasta algunas más elaboradas como aplicaciones para hacer ejercicio, mapas, creación de contenido, etc. El punto es que ahora está en todas partes, en todos los dispositivos, en todo software y en todo hardware. No está de más, no es ocioso y no es paranoico, como nos han hecho creer, plantear la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el bloc de notas tendría inteligencia artificial? Se vuelve irrisorio y ridículo. Para contestar la pregunta anterior, primero hay que retomar la pregunta formulada en el capítulo anterior. Si el gobierno sabe que las redes sociales son perjudiciales para la salud de las personas, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué en lugar de regularlas o limitarlas las cosas exacerban, las inducen y las complementan ahora con inteligencias artificiales? Porque gobierno y empresas son dos caras de la misma moneda, no son dos entes separados. Las Big Techs son gobierno y los gobiernos son las Big Techs. Empresas y gobiernos se benefician de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos discursos, de estas narrativas, el gobierno mediante la recopilación de datos y las empresas mediante la venta de su producto. Por conducto de su consumidor perfecto, creado por ellos gobiernos y o empresas. Este trabajo no trata de satanizar las nuevas tecnologías, ni los nuevos paradigmas sociales, ni vanagloriar el pasado contraponiéndolo con el presente. Se trata de criticar la nueva modernidad, porque eso es lo que se debe de hacer, criticar,
Usar el sentido común y el sentido crítico con la finalidad de evidenciar las dinámicas nocivas para los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Se trata de hacer una reflexión sobre en qué se ha convertido o en qué se está convirtiendo el mundo en el que nos desenvolvemos como sociedad y preguntarnos si es así como queremos vivir. Nadie nos obliga a ser partícipes de estas nuevas tecnologías, que muchos dirán son herramientas, pero recordemos que cualquier herramienta puede ser utilizada como un arma, al igual que este trabajo utilizó la visión de Bowman como ofensiva para intentar hacer una crítica, dentro de la medida de nuestras posibilidades y a nuestro muy particular nivel de entendimiento, a la sociedad actual, hiperindividualizada, hiperconsumista, hiperenferma y, sobre todo, hipervigilada.